Bienvenidas, bienvenidos a Senda Urbana, en donde tratamos temas sobre la ciudad y la actualidad científica a través de la opinión y el análisis de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Soy Fernando Lozano y hoy vamos a platicar sobre memoria y futuro de las edificaciones. Comenzamos. La estructura de las ciudades del mundo se ha formado por el crecimiento de sus calles, de sus edificios y en general por el avance que estos espacios han tenido y que los llevan a ser el espacio que son ahora. La imagen y el perfil de estas ciudades han sido definidos por la historia y están en constante cambio de acuerdo con nuevas necesidades y usos, dando lugar a nuevas edificaciones. Han existido construcciones que por su calidad, dimensión o por lo que ha ocurrido en su interior, cobran mayor importancia y a su vez algunos de estos edificios han desaparecido por diversas razones, abatidos por algún evento natural o social, destruidos durante alguna guerra o por actos terroristas. Tal es el caso de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. En el caso de la Ciudad de México, uno de los eventos que más impacto ha tenido es el sismo de 1985, que provocó el colapso o demolición de cientos de edificios. ¿Cómo se abordó la recuperación de las áreas donde se encontraban? En este sentido, resulta relevante revisar la forma como se aborda la intervención, de manera que se pueda equilibrar la memoria de una edificación que ha dejado de existir y las propuestas que, sin perder este punto de partida y a manera de homenaje, logren recuperar un espacio en la vida actual de la ciudad. Estamos aquí en Senda Urbana platicando sobre la memoria y futuro de las edificaciones. Y para eso hemos invitado a dos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se encuentra con nosotros el arquitecto Alfredo Flores Pérez. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros el arquitecto Iván Alejandro Ramírez González. Alfredo Flores Pérez, con estudios de maestría en arquitectura por la UNAM, es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y colaborador en el proyecto de investigación El diseño integral en la arquitectura mediante tecnologías computacionales. Ha participado en diversos congresos y realizado varias publicaciones en revistas de la UAM Xochimilco, así como de la Universidad de Palermo. Iván Alejandro Ramírez González, maestro de artes en arquitectura por la Universidad de Liverpool con mención honorífica. Es profesor investigador en la UAM Xochimilco y ha organizado diversos eventos académicos. Fundó el despacho 4D Studio, bajo el cual realizó proyectos de diseño y construcción de viviendas y el diseño de un parque industrial en Guadalajara, Jalisco. Se ha desarrollado también en la elaboración de perspectivas digitales para la visualización arquitectónica en México y Latinoamérica. Hablar de las edificaciones en una ciudad como esta, es muy probable que haya edificios emblemáticos o edificios que tienen un significado especial para, digamos, la ciudad, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cómo pensamos en la memoria y en el futuro de estas edificaciones? ¿O hablamos de todas las edificaciones en general de la ciudad cuando hablamos de memoria y futuro de las edificaciones? Pues la historia de las ciudades básicamente está constituida por la construcción y destrucción de edificios. Uh-huh. A veces para que un edificio nuevo tenga su lugar, pues se necesita que otros pues no existan más. Entonces, cuando esto sucede, nosotros como arquitectos tenemos que estudiar qué es lo que llevó a que el edificio desapareciera. En este caso, nuestra investigación se enfoca en cuando nos arrebatan los edificios. Cuando los edificios, vamos a decirlo como en la analogía de la vida. Cuando una persona muere, cuando alguien fallece, nosotros nos arrebatan a la gente. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros realizamos o nuestra investigación consiste en entender cómo es este vacío que deja la gente cuando fallece. Uh-huh. De la misma forma, los edificios dejan un vacío simbólico y físico. El vacío físico, pues obviamente sabemos que el terreno es un espacio en el cual
nosotros vamos a poder edificar nuestro proyecto. Ujú. Pero ¿qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con ese vacío simbólico que queda? Es ahí en donde nosotros entramos como equipo de trabajo para hacer nuestra propuesta y para poder entender qué es lo que va a poder hacerse en ese espacio. Ahora, pienso en una ciudad como esta, que, bueno, primero fue una urbe prehispánica, posteriormente vino la colonia y en aquella época pues nadie veía la memoria y tiraban lo que había, etcétera. Y probablemente esto es muy contemporáneo. ¿Cómo es este asunto de la memoria en una ciudad como esta, en donde además, bueno, estamos en una zona sísmica, etcétera? ¿Cómo se trabaja este asunto? Sí, mira, la Ciudad de México es justamente como lo acabas de mencionar, tiene una gran, enorme historia, ¿no? Pero curiosamente, hablando de la época prehispánica, ellos en lugar de destruir, acumulaban. Es decir, iban haciendo encima del edificio, iban haciendo otro edificio, otra capa, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que sí mantenían cierta parte de la historia. Es muy interesante esa parte. Uh-huh. Ya en la colonia sí empieza la destrucción, pero al mismo tiempo los cimientos son parte de la misma estructura de las edificaciones que existían. Entonces, de alguna manera, sí tenemos esta costumbre de ir acumulando la memoria, ¿no? Aunque sea, a lo mejor queda enterrada, uh-huh, queda subyacente. Y esto, creo que en la actualidad tenemos esta situación porque justamente la velocidad en la que crecen las ciudades requiere de pronto detenernos, ¿no? Detenernos y ver esa parte de la historia que es parte de nosotros, parte de ese acumulado cultural que tenemos. Y de alguna manera, como arquitectos, dentro de este crecimiento acelerado, tenemos que tratar de equilibrar esa situación, ¿no? Y bueno, nada más para reforzar lo que comentaba Iván, en este caso de la pérdida de un edificio, justamente también como haciendo la analogía de las personas, no es lo mismo perder a una persona de largos años, digamos, uh-huh, una persona ya adulta mayor, que una pérdida digamos, abrupta, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde nosotros estamos ahorita enfocando la atención, ¿no? Ok, en la pérdida abrupta de alguna edificación. Y es curioso porque hablas de estas capas que podemos ver si vamos a Teotihuacán o vamos al Templo Mayor, como que se ven como estas capas, entonces como cebolla, ¿no? O sea, exactamente. Se construía sobre lo que había abajo. Y en la época colonial cortaron y se edificaron nuevas construcciones. Después, en la época moderna, igual se tiraron algunas construcciones y se hicieron otras, ¿no? Algunas se caían, digamos, hablas de la cuestión abrupta. Lo abrupto es alguna situación de desastre, incendio o algo así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esas? Y es que justamente hay muchos edificios que tienen una vida útil, que conforme pasa el tiempo, pues van dejando de funcionar de la misma forma. Uh-huh. En estos casos que mencionas, los edificios pues sí van teniendo sus capas, pero de cierta forma van cumpliendo su vida. Okay. En este caso, cuando nos los arrancan, lo que sucede es que de plano ya nosotros no sabemos cómo lidiar con ese espacio vacío que nos dejan. Uh-huh. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que ponernos a pensar qué va a pasar con ese legado del edificio, con ese vacío simbólico que nosotros tenemos que buscar la forma de poder de reflejar esa historia, porque pues toda esa historia forma parte de la ciudad. Okay. Y estas pérdidas abruptas, bueno, a nivel general mundial puede ser por una guerra, por ejemplo, okay, ¿no? Puede ser ahora los actos terroristas, ¿no? Y en la Ciudad de México, en específico, la pérdida abrupta regularmente se da por cuestiones naturales, ¿no? Uh-huh. En específico, muy específico, pues los sismos, ¿no? Los sismos que son aquí brutales a veces y que no permiten, más bien destruyen uh-huh, edificios de manera... Edificios y vidas. Y vidas, justo, ¿no? Sí. Y de manera abrupta. Sí, entonces aquí no hemos tenido una cuestión de guerra realmente, uh-huh, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero los sismos sí han dejado vacíos muy importantes, ¿no? Sí, es bien interesante porque, ese tipo de investigaciones, como durante la Segunda Guerra Mundial, que muchas ciudades fueron
punto menos que devastadas. Totalmente. O pienso en las Torres Gemelas, que hicieron incluso hasta un monumento en el lugar y un edificio conmemorativo. Aquí en la Ciudad de México, ¿como qué ejemplos tendríamos de cosas, digamos, que fueron pérdidas abruptas? ¿Tlatelolco o alguna otra edificación? Sí, bueno, el más intenso, que fue el del 85, Ajá. en realidad fueron cientos, ¿no? Cientos de edificaciones. Algunas son muy conocidas, ¿no? Ajá. Fueron emblemáticas y han sido parte del reconocimiento histórico, ¿no? Por ejemplo, Tlatelolco, efectivamente. El Hotel Regis es otro de los puntos importantes. Lo que estaba, los edificios de las costureras, por ejemplo, ¿no? En Pino San Suárez, Antonio ¿no? Abad. En San Antonio Abad. Que de hecho en esos 3 lugares hay memoriales, ¿no? Hay monumentos a la memoria de estas situaciones que ocurrieron, ¿no? El más importante es el del Hotel Regis, que está ahí en la Plaza de la Solidaridad, pero también el edificio Nuevo León, ¿no? Donde hay un reloj nada más, ¿no? Y en San Antonio Abad también hay un monumento a las costureras, ¿no? Que fue esa parte de la historia, ¿no? Que son como de los emblemáticos del los más temblor del emblemáticos. 85. Así como emblemáticos del 17 que hicieron un monumento en la Alameda Central, ¿no? La Alameda del Sur, justamente ayer. Ayer hicieron la inauguración inauguración, sí. de un monumento a el colegio El Repsamen. colegio Repsamen, justamente ayer se inauguró. Que es curioso que se haya hecho lejos del lugar donde estaba la edificación, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, de hecho el colegio todavía sigue ahí, en ruina, y no saben qué hacer con él, ¿no? Y esa es otra cosa que nos parece importante en este análisis, ¿no? Hay muchos espacios que a veces la población, los arquitectos, no sabemos qué hacer, ¿no? Y eso es lo que nos parece también muy interesante de analizar. Perfecto. Entonces, bueno, ya entendimos que para conservar hay evidentemente que primero ubicar por qué se pierden, ¿no? O cómo se pierden. Y que es un poco lo que hemos platicado ahora. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar hablando sobre memoria y futuro de las edificaciones. Estamos en Senda. Estamos en Senda Urbana platicando sobre memoria y futuro de las edificaciones con el arquitecto Alfredo Flores y el arquitecto Iván Alejandro. Y en el bloque anterior hablamos de esta, no sé si llamarlo ruptura, que sucede ya con las guerras, con accidentes, con el terrorismo y con las catástrofes naturales. Y platicábamos que en nuestra ciudad, pues la mayor cantidad de pérdidas de las edificaciones se da con los desastres naturales, que no solamente perdemos la edificación, sino perdemos a las personas. Y ya tenemos este vacío. ¿Qué hacemos entonces con este vacío? Es que justamente esa es la parte más interesante para nosotros de trabajar con estos edificios que nos arrancan, porque ese vacío simbólico justamente representa todas estas pérdidas. Es ese respeto que nosotros podemos sentir por el edificio, por las personas que lo habitaron. Entonces, nuestra propuesta es principalmente presentar una especie de homenaje a la edificación a partir de conocer su historia, de conocer cómo se vivía en el interior del espacio, todo lo que llegaba a suceder,
para partir de todas estas vivencias, de todo este conocimiento, poder hacer una propuesta que realmente nos lleve a entender cómo funciona ese vacío, qué pasa con ese, como con el alma del edificio, ese espacio simbólico. Y es en donde nosotros empezamos a trabajar con diferentes ideas con los alumnos, ¿no? ¿Cómo se le hace? Es decir, se plantea una investigación histórica de memorial y cómo recuperar una memoria de ciertas edificaciones. Supongo que las más antiguas es más difícil. O sea, ¿por dónde empiezo? O no se hace la investigación y dicen, bueno, pues parto solo de fotografías y a ver qué se me ocurre. Sí, en realidad la búsqueda también de los espacios es importante, es interesante. Desde ahí empieza la investigación. Es porque, por ejemplo, en el centro histórico hay muchos espacios vacíos todavía, ¿no? Yo siempre he dicho que todos los estacionamientos que hay a nivel de calle eran edificios antes del 85 que colapsaron y que no se ha sabido qué hacer con él, ¿no? Entonces hay muchas historias perdidas, obviamente, pero hay ciertas áreas, ciertos lugares que por su carga histórica, por su carga cultural, incluso por su carga estética. Entonces tendremos que abordar desde ese punto de vista hasta la parte estética, la parte histórica, qué calidad hay dentro de lo urbano incluso, ¿no? O sea, dentro del urbano, qué edificios nos parecen más importantes o qué vacíos nos parecen más importantes, que ya no están ahí los edificios, para empezar a hacer propuestas, ¿no? Entonces, eso es una investigación, digamos que muy amplia, que tendría que ver con la historia, pero tendría que ver con la cultura, con lo estético y también con lo que se propone actualmente. Es decir, cómo abordar esos vacíos y por qué han quedado vacíos durante tanto tiempo, ¿no? Un poco lo que comentábamos hace un rato con el Repsamen. ¿Por qué sigue la ruina ahí? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con esa ruina? ¿La tiramos, la olvidamos, la dejamos ahí como un recordatorio? ¿Volvemos a hacer una escuela? ¿No? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con ese terreno? Con ese vacío que está ahí. Y cada uno tendrá su carga histórica, ¿no? Cada uno. Y la elección misma de esto, pues es empezar a investigar y empezar a entender cómo la ciudad crece, se transforma, pero también hace honor a estas pérdidas, ¿no? Muchas ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, hay ejemplos en fotografías, cómo eran previo a la guerra, cómo se hicieron después de la guerra. Hubo lugares que prácticamente reconstruyeron las mismas edificaciones en la misma forma, es decir, rearmaron el edificio. Desconozco si ocuparon los mismos materiales, pero en este caso, ¿se tendrían, por ejemplo, que rearmar los mismos edificios o no? Es que eso es una parte bastante interesante e importante porque, por ejemplo, una casa para una familia es como su altar, por así decirlo, es su lugar especial. Y todos estos espacios, realmente, si nosotros somos objetivos, para toda la gente, sus casas son su altar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar qué edificio merece ser honrado de una forma diferente? Pues ahí es donde viene la parte del estudio del contexto, de la historia y de la dimensión de estos edificios. Porque, por ejemplo, si existe la necesidad de volver a crear el edificio de la misma forma en que estaba antes, pues se tendrá que hacer. Pero en dado caso de que nosotros, a partir del análisis, la ciudad, con el cambio que puede llevar con el tiempo, con este cambio a lo mejor nosotros podemos definir, ya no cumple las mismas funciones, ya no existen las mismas necesidades. Entonces a lo mejor ya es necesario un cambio. Y ahí es en donde nosotros empezamos a hacer este análisis. Y en ese cambio se recuperan partes del edificio anterior. O sea, pienso, por ejemplo, si voy a cambiar un edificio, como memoria conservo alguna parte de la edificación para que vean cómo era y aunque la edificación sea nueva. ¿Es válido eso? Es válido. Hay incluso artistas que hacen incluso la recuperación de todo de manera un poco virtual. Ajá. Pero en el caso de lo que nosotros estamos buscando y estudiando y analizando, más bien es de alguna manera proponer
algo totalmente contemporáneo, ¿no? Sí, con algunas ideas, a lo mejor, como lo comentaba Iván, estudiando cómo se vivía, en qué momento se construyó, la importancia de esas formas, pero al mismo tiempo todo eso cómo se puede transformar, ¿no? Haciendo la analogía de la casa que comentaba Iván también, así pasan las familias, ¿no? A veces uno empieza con 3 mueblecitos y de pronto ya tiene 10, ¿no? O 15 o 20 y tiene muchos adornos, ¿no? Entonces va evolucionando y se va transformando. Entonces, en esta pérdida abrupta, la ciudad sigue su camino. La ciudad sigue creciendo, siguió su ruta de crecimiento. Y creo que en este momento lo que nos interesa a nosotros es justamente traer todo eso y traer una propuesta contemporánea, moderna, que haga juego con todo lo que está ocurriendo y que trate de abonar a este momento. Es como darle una nueva vitalidad al espacio que estaba ahí y a la edificación que estaba ahí, respetando el pasado. ¿O exactamente, justamente. Sí, por ejemplo, tomemos otro caso de aquí de la Ciudad de México. Tenemos el caso de la Mariscala, que el edificio no se cayó en el temblor, pero 2 años después tuvieron que demolerlo. Este edificio era uno de los edificios más altos y emblemáticos del centro histórico. Es un edificio de más de 100 metros. Y justamente nosotros en la actualidad todavía no hay un proyecto, ya hay planes para desarrollar un proyecto vinculado con Bellas Artes, pero este edificio, debido a sus características, nosotros nos preguntamos qué se podría hacer con él. Con este contexto histórico que tiene, el lugar en donde está, nosotros podemos pensar, además es un edificio del Art Deco, entonces podemos pensar en todas estas cosas, en cómo todas estas líneas pueden ser no utilizadas de nuevo de la misma forma, pero rescatadas para, a partir de todos esos espacios, poder generar nuevas propuestas que obedezcan a las necesidades actuales de la sociedad y de la ciudad misma. Y que tenga respeto por lo que era el Mariscala, pero al mismo tiempo cumpla una función incluso estética en, digamos, pues ahí está la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda, no sé. Sí, de alguna manera es reconfigurar nuevamente el espacio. Cada intervención va reconfigurando para bien o para mal, ¿no? Incluso este vacío que hay ahorita actualmente hace que esa parte de la ciudad empiece a deteriorarse. Se vea como un deterioro, ¿no? Ya hacia el norte de pronto pareciera que empieza rumbo a Garibaldi, ¿no? Empieza a seguimos hacer cosas muy raras, caídos, ¿no? Entonces también es reconfigurar esa situación, ¿no? En el caso específico de esa edificación. Y nos parece importante porque pareciera que está olvidado, pareciera que tenemos pudor, que nos da como vergüenza incluso volver a intervenir ese espacio, ¿no? Y eso creo que se debe de analizar, de resolver y de hacer una propuesta que nuevamente reconfigure, que aporte y que haga que este espacio, conservando su magnificencia que tiene, es impresionante ese espacio, cómo puede abonar a esa situación. Sí, porque es prácticamente ya 40 años 40 años. Del Mariscala, ¿no? Bueno, 30 y tantos, pero casi 40 años. Y de pronto son espacios pues, que llevan muchísimo tiempo abandonados prácticamente, ¿no? Bueno, sin que realmente haya, o no sé si ya existan propuestas. El objetivo es armar esas propuestas y presentarlas en algún concurso o ya hay concursos abiertos sobre, por ejemplo, el Mariscala o algún otro espacio. Pues, por ejemplo, en el caso de la Mariscala, hay propuestas, ya existe el plan de qué es lo que quieren hacer. Es una extensión que quieren hacer de Bellas Artes para algunos talleres y si no me equivoco, para guardar algunas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso del Hotel Regis. En el caso del Hotel Regis, actualmente está la Plaza de la Solidaridad. Que justamente eso es otro de los ejemplos interesantes de este rescate de la memoria, del homenaje, porque el Hotel Regis se volvió una referencia de este suceso trágico. Entonces, no quiere decir que este tiene más importancia o que en los demás edificios pues no tuvo
el mismo impacto. Pero en este edificio en específico se volvió esta referencia para poder nosotros, y obviamente también está junto a la Alameda, y juntando todos estos elementos se volvió el espacio, quizás el mejor espacio para proponer una plaza. En este caso es la Plaza de la Solidaridad, que incluso si ustedes lo ven, está una escultura a las personas que trabajaron, en homenaje a las personas que trabajaron en todo esto. Pero justamente es eso, representa la pérdida no solamente del Regis, sino de todo lo que se perdió en ese temblor. Sí, en el caso del edificio que comentábamos de la Mariscala, no hay todavía, digamos, un concurso abierto, pero lo que nosotros queremos hacer como investigación es justamente poner el foco, ¿no? Poner el foco incluso con los estudiantes, a lo mejor hacer un ejercicio de análisis y de propuesta de diseño, justamente para mostrar, ¿no? Qué es lo que podría hacerse actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio bien interesante porque permite a los alumnos y nos permite a nosotros también entender una parte de la historia, entender cómo se reconfigura e introducir nuestra propuesta, que es ver todas estas complejidades desde el punto de vista actual, ¿no? Con las preocupaciones que tenemos, con las preocupaciones que tienen los más jóvenes, ¿no? Que está transformándose. Si ustedes ven, la ciudad se transforma constantemente y hay propuestas muy innovadoras. Hay otras que continúan, digamos, haciendo edificios altos de departamentos, ¿no? Toda esta cuestión comercial, muy comercial, que habría que analizar si realmente se requiere en este espacio, ¿no? Ok, entonces esto implica ciertos retos, tanto económicos como políticos, en el proceso de reedificación de una ciudad que, incluso edificar en la ciudad, pues hasta cierto punto se vuelve un riesgo por la zona en la que estamos, y plantea todo un reto, ¿no? Un reto de memoria, un reto de estructuración, supongo. Queremos que el edificio no se caiga por otro desastre. ¿Qué retos implica una investigación y un proceso de, digamos, de resignificación de estos espacios en la Ciudad de México? ¿Qué retos es a los que nos vamos a enfrentar? Sí, esta investigación me parece que sí tiene que ver, justamente como acabas de mencionar, con todos los aspectos, ¿no? O sea, no solamente el aspecto arquitectónico, el aspecto estético, formal, espacial, sino incluso creo que eso les ayudaría a los alumnos para entender cómo abordar los proyectos actualmente. Son muy complejos. Grandes proyectos a nivel mundial tienen mucha resistencia, ¿no? La gente no le gusta, no quiere tener grandes edificios, siempre hay dificultades, pero yo creo que actualmente a los arquitectos nos corresponde proponer todo eso, estudiarlo desde el punto de vista político, económico, cultural, social, para entender cómo se estructura lo urbano, ¿no? Pareciera que está un poquito fuera de nuestro estudio, pero realmente sí lo tenemos que introducir, porque eso nos permitirá dialogar con todos los actores, gobierno, sociedad, en el INBA en este caso, y ya después de eso empezar a hacer ya la propuesta, ¿no? La propuesta tecnológicamente, yo te diría que ahora la tecnología nos permite edificios de gran altura, no porque sería lo ideal ahí, sino porque realmente la tecnología ahora de construcción permite construir casi cualquier cosa, ¿no? A pesar del terreno. ¿O implica también parte del respeto a lo que fue el terreno? Es decir, el lugar, el hecho de que fue un lago, no sé. Pregunto precisamente por traer a la memoria, ¿no? Es que justamente también es parte, parte del reto es generar esta conciencia en las nuevas generaciones. O sea, que a pesar de que no hayan estado o no hayamos estado vivos en el terremoto del 85,
poder generar esta memoria que nos lleve a, aunque no lo hayamos vivido, estemos conscientes que ahí estuvo. Que a partir de eso nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser responsables hacia la forma de diseñar, de ejecutar la obra, pues realmente siempre tengamos en consideración, tengamos presente todos estos valores como arquitectos, como constructores de la ciudad, que nos permitan pensar siempre en este tipo de situaciones y estar conscientes que estamos en una ciudad, como bien lo dices, que estamos encima de un lago, y que en todo momento estemos conscientes de que cualquier cosa que nosotros construyamos, cualquier cosa que hagamos, va a generar un impacto sobre la ciudad, y eso nos generaría, por supuesto, que seamos más responsables a la hora de construir y a la hora de diseñar. A lo mejor son edificios altos, pero tienen que ser edificios que puedan resistir. Pueden ser edificios más bajos también, pero siempre teniendo en consideración que va a ser una ciudad, va a ser un edificio que va a ser habitado por gente, y que si no tenemos en consideración lo que sucedió, podríamos cometer inclusive el mismo error. Y son errores, pues, fatales. Cuestan vidas. Sí, claro. Exactamente. Eso es lo interesante. El recuperar la memoria también es recuperar el sentido de que va a volver a temblar tarde que temprano, y tenemos que estar conscientes de ello, como hacernos conscientes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el comentario, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en Senda Urbana platicando sobre memoria y futuro de las edificaciones. Regresamos. Estamos en Senda Urbana platicando sobre memoria y futuro de las edificaciones con el arquitecto Alfredo Flores y el arquitecto Iván Alejandro. Y en el bloque anterior habíamos interrumpido este challenge, este reto que teníamos con respecto a las edificaciones. Sí, lo que iba a comentar es justamente, me parece que el diálogo tendría que ver de todos lados, ¿no? Lo que comentabas tú de si en la cimentación se podría representar algo, a mí me parece muy interesante, y es algo que incluso podría introducirse actualmente, ¿no? La tecnología, insisto, permite hacer ya muchas cosas. La tecnología, incluso el conocimiento que tenemos de cómo suceden estos eventos sísmicos, nos permiten, como arquitectos e ingenieros, hacer propuestas que digamos, convivan con eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, eso también se podría agregar, ¿no? Para mantener esa memoria, esa parte que a veces nos causa como angustia, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con el terreno cuando se mueva, ¿no? Uh-huh. Y tener, incluso poder aportar y decir, bueno, este edificio se va a mover, pero van a ocurrir tales cosas, ¿no? Y lo pueden observar. Podría ser muy interesante como propuesta de diseño, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Es el diálogo de los arquitectos. Yo creo que ahora se podría, y creo que es algo que está sucediendo actualmente, el diálogo con las diferentes especialidades nos permite enriquecer cada vez más, ¿no? Es como cuando uno sube a la torre latinoamericana y dice, esta torre soportó el temblor del 57, soportó el temblor del 80, y es así como que va teniendo su sello, ¿no? Exacto. No me he caído. Durante todos los temblores siempre se hacen bromas con respecto a la torre latinoamericana, pero de alguna manera el no perder la memoria es decirle a los arquitectos nuevos el hecho de que construyan con respeto y construyan con precaución. Es decir, no olvidar, platicábamos fuera del aire, este asunto de aprender a manejar. Es no olvidar el respeto que implica eso, es más o menos. Sí, justamente, tú lo acabas de decir muy bien. Nosotros lo que buscamos es una postura
que respete. No queremos que... nosotros no pensamos que el edificio debe ser construido exactamente como fue. Uh-huh. Más bien nuestra intención con las nuevas generaciones de alumnos y de arquitectos es que los edificios nuevos respeten la memoria. O sea, que realmente no se vuelva a construir como tal, sino que retome algunas partes de su diseño, de su vida, de su estética, de diferentes elementos que logren entender cuál es la esencia de la edificación que solía existir ahí y a partir de eso generen nuevas propuestas. Pero son nuevas propuestas que no solamente van a honrar la parte estética, sino cómo se vivía, cuál era el alma de ese espacio. A lo mejor si cambia el uso, si, no sé, en el caso de Parque Delta, que es un parque, un centro comercial que está en el lugar en donde solía haber un estadio de béisbol. A lo mejor son elementos muy pequeños que pueden ser retomados, pero que exista este sentido de respeto hacia los espacios. Si necesita cambiar el uso, que cambie. Que la ciudad necesita nuevas cosas, adelante. Pero que siempre exista este respeto hacia lo que estuvo en su lugar en ese espacio. Ese vacío simbólico se puede... no se va a volver a llenar el mismo espacio, sino se va a tomar en referencia para generar algo nuevo. Ok. ¿Cómo va la investigación? ¿Ya hay algún ejemplo? ¿Ya hay algún edificio hecho? ¿O ya hay algún proyecto aprobado? ¿O en qué nivel estamos? ¿Cómo va la investigación? Sí, la investigación en realidad tiene que ver con esta parte de lo que hemos comentado, de la plática con los alumnos y que vayan entendiendo estas cosas, esta situación, esta idea de respeto del futuro, de cómo evoluciona todo, de cómo abordar esta problemática desde diferentes puntos de vista. Dependiendo de los niveles que nos toque los alumnos, habrá niveles donde trabajar, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que hay muchos espacios. De hecho, el próximo trimestre a lo mejor retomamos no específicamente ese terreno, sino otro que también tuvo problemas en el 2017, uh-huh. ¿no? Que es una vivienda de interés social, ¿no? Okay. La propuesta que vamos a tener con los alumnos. Pero la investigación va en ese sentido, ¿no? En el sentido de dialogar, de entender desde dónde se puede abordar, en qué momento tiene que entrar todo, ¿no? Es decir, la historia, la política, la economía, la tecnología y cómo ellos lo están analizando, ¿no? Lo que nos interesa es que ellos tengan esta visión crítica, pero esta visión crítica a partir del manejo de toda la información, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que es muy importante no solamente el respeto histórico, que podría ser reutilización, el olvido, ¿no? Que sería la otra situación, uh-huh. ¿no? O arrasar con lo que existe. Claro, porque ¿no? Pongo el ejemplo del Templo Mayor, ¿no? Bueno, uh-huh. Sí está ya el Templo Mayor, pero pues ¿qué había arriba antes de que hubiera? Ya se olvidó. Sí, está olvidado, ¿no? Y tenían cierta calidad. O, por ejemplo, los edificios del multifamiliar Juárez, ¿no? Ajá. Que se borró. O sea, se borró totalmente. Si uno pasa por ahí, pareciera que no pasó nada. Y pasaron cosas muy, muy fuertes ahí también. Entonces, y lo que comentaba de Parque Delta, ¿no? Uh-huh. Por una necesidad, obviamente, económica de los dueños del terreno, se borró, ¿no? Se borró completamente la memoria de lo que existía ahí, ¿no? Uh-huh. Solo si uno se va a la historia o con los papás, con los abuelos, sabemos que había un estadio de béisbol, ¿no? No, y la importancia de ese estadio de béisbol durante el temblor del 85, exactamente, por ejemplo. O sea, ¿no? Es decir, no solamente en sí el estadio, porque fue importante, uh-huh. Sino que además ese estadio significó algo durante el temblor del 85. Sí, fue algo muy fuerte también que marcó ahí, llevaban a todos los cuerpos, ¿no? Sí, entonces la investigación va, digamos, en este sentido, ¿no? En compartir con los alumnos, que ellos también nos retroalimenten y que ellos abran su conocimiento hacia las diferentes cuestiones que a veces no se ven a detalle en la arquitectura, ¿no? A veces uno pareciera que nos tendremos que concentrar en el edificio, en el objeto. Claro, ¿no? Es como decir, tengo el espacio, imagínate que construyes y ya. Uh-huh. Y aquí es, no te imagines que vas a construir, respeta el pasado y ve hacia el futuro, algo así. Exactamente. Sí, es ver lo que estuvo,
cómo está ahorita y cómo podría estar. Sí, es no tenerle miedo a lo nuevo, pero justamente en ese no tenerle miedo a lo nuevo también implica respetar el pasado. O sea, poder tener de esa referencia para poder tener libertad. O sea, a partir de conocer lo que pasó, tienes inclusive aún más libertad de proponer, porque de esa forma estás siendo consciente de qué es lo que, hacia dónde vas a llevar este espacio. Y también puedes no cometer los mismos errores, porque algunas veces, algunas de estas caídas también implicaban algunos errores. Claro. Entonces, no volverlos a cometer. Y si nosotros podemos enseñarle eso a los alumnos, pues es parte de nuestro objetivo. ¿Cómo han reaccionado los alumnos con este esquema? ¿Qué sucede con ellos? Pues al principio les cuesta trabajo, ¿no? Porque es una visión. Regularmente cuando los alumnos y todos los que entramos a arquitectura pensamos que es nada más hacer edificios bonitos, ¿no? Dibujar bien y hacer edificios que sean agradables a la vista. Entonces al principio sí les cuesta trabajo, pero me parece que cada vez que van entendiendo más la complejidad de lo que está ocurriendo y de hecho lo que nos toca vivir actualmente, ¿no? Las ciudades son muy complejas, son muy, muy complejas desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, pensar en un objeto totalmente aislado no es factible ya, ¿no? O sea, puede quedar justamente aislado. Entonces, el diálogo nos parece que sí les cuesta trabajo, pero al final les permite ampliar su conocimiento y tener más posibilidades para el futuro de sus trabajos. Pues muchísimas gracias, Alfredo, Iván, No, gracias a ti. por compartirnos pues todo este trabajo que están realizando para concientizar a los alumnos, próximos arquitectos que van a estar diseñando los espacios públicos, algunos de ellos, muchos, desgraciadamente, que fueron, digamos, destruidos por algún tipo de tragedia, en nuestro caso por temblores, y que tengan la conciencia de que no es nada más un terreno vacío, ¿no? Agradezco mucho su presencia, ha sido un placer platicar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues el tiempo se nos vino encima. Agradecemos la presencia en este programa que se llama Senda Urbana. Soy Fernando Lozano. Nos vemos la próxima semana.